El día que mi padrastro, Eddie, se llevó a mi mamá y a sus hijos de vacaciones sin avisarme. Fue el día en que todo cambió. Me quedé atrás, solo en una casa vacía, sintiendo que no lo hice. No le importa a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Fue entonces cuando decidí irme y quedarme con mi papá. Pero lo que parecía una decisión simple, se salió de control más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Soy un chico de 16 años, y actualmente estoy en la vida de la escuela secundaria. Hace 2 años, mi mamá se casó con Eddie. Ella tiene 40 años. Él tiene 42 años. Se conocieron a través de amigos en común, después de que ella hubiera estado soltera durante la mayor parte de mi infancia. Mis padres nunca se casaron. Ni siquiera estuvieron juntos el tiempo suficiente para eso. Nací de una breve aventura universitaria que ambos pensaron que terminaría en unos meses. Cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada, decidió no interrumpir el embarazo, pero también no lo hizo. Quiero forzar una relación con mi papá. En cambio, acordaron ser padres compartidos y dividir la custodia en partes iguales, para que yo pudiera crecer cerca de ambos. Este acuerdo significó sacrificios grandes. Mis padres renunciaron a oportunidades de avanzar en sus carreras porque necesitaban vivir en la misma ciudad para que esto funcionara. Durante años, ninguno se mudó ni buscó ascensos que requirieran reubicación. Mi mamá me dijo una vez que rechazó varias relaciones serias porque criarme era su prioridad. Equilibrar el trabajo, la paternidad y la felicidad personal no fue fácil para ella, especialmente como madre soltera. Sin embargo, aquí estamos hoy, todavía atados por estas promesas tácitas, hechas antes de que yo tuviera la edad suficiente para comprenderlas. Eddie entró en nuestras vidas hace 3 años, y digamos que las cosas no han ido exactamente sobre ruedas desde entonces. No es abusivo ni cruel, no me grita ni me insulta, pero hay algo raro en él. Es difícil expresarlo con palabras, pero siento que no le agrado activamente. Al principio pensé que tal vez había hecho algo mal. ¿Lo ofendí de alguna manera? ¿Fui demasiado ruidoso o irrespetuoso? Por mucho que intenté ser cortés y amable, nada parecía cambiar su actitud hacia mí. Mi mamá insiste en que Eddie no intenta lastimarme intencionalmente. Así es él, dice. Según ella, no le desagrado. Es más bien indiferente. La indiferencia puede parecer mejor que el odio, pero créanme, duele igual. Imagínate vivir bajo el mismo techo que alguien que finge que no existes. Durante los últimos 3 años, Eddie apenas me ha reconocido. No me habla a menos que sea absolutamente necesario. Evita el contacto visual y actúa como si yo fuera invisible durante las cenas familiares. Es extraño, incómodo y, sinceramente, agotador. A pesar de todo esto, he tratado de aceptarlo, por el bien de mi madre. Ella lo ama y puedo ver por qué. Eddie la trata bien, la apoya emocionalmente y la ayuda en la casa. Él es bueno con ella y eso cuenta para algo. Además, mi mamá ha sacrificado mucho por mí a lo largo de los años. Si ella cree que casarse con Eddie le traerá felicidad, ¿no debería yo apoyar su elección? Así que me tragué mi frustración y me quedé callada, esperando que las cosas mejoraran con el tiempo. Alerta de spoiler, ellos no lo hizo. Lo que hace que el comportamiento de Eddie sea aún más extraño es que comenzó de repente. Al principio fue bastante amigable. Durante sus primeras visitas, hizo preguntas sobre la escuela, pasatiempos y planes futuros. Respondí cortésmente, deseoso de mostrar respeto. Pero un día algo cambió. Sin previo aviso, dejó de hablarme por completo. Ninguna explicación, ningún argumento, solo silencio. Me sentí como si me hubieran engañado a alguien que te doblaba la edad, lo cual es bastante incómodo sin agregarle toda la capa de dinámica de familia reconstituida. Mi mamá lo ignora y dice que la personalidad de Eddie es simplemente complicada. Tal vez tenga algo que ver con que yo sea su primogénito, o tal vez le molesta compartir su atención con otro niño. Cualquiera sea la razón, su frialdad duele más de lo que me gustaría admitir. Al principio me convencí no fue un gran problema.
Quizás Eddie simplemente se había olvidado de saludar o estaba distraído por otra cosa. Pero a medida que pasó el tiempo, su comportamiento se volvió imposible de ignorar. Cada vez que entraba en una habitación, él se daba la vuelta, fingiendo que yo no lo hizo existir. Se sintió como si lo borraran, no solo de la familia, sino de la realidad misma. Finalmente me armé de valor para preguntarle a mi mamá al respecto. ¿Hice algo mal? Le pregunté una noche que estábamos solos en la cocina. Hizo una pausa mientras revolvía la sopa y suspiró profundamente antes de responder. No eres tú, dijo en voz baja. Él simplemente se está adaptando. Antes de conocerme, solo salía con mujeres sin hijos. Ahora que estamos juntos, tiene que acostumbrarse a tenerte cerca todo el tiempo. Esa explicación no tenía sentido. Eddie tenía 2 hijos. Uno tenía 15 años y el otro 12. Su madre había fallecido trágicamente en un accidente poco después del nacimiento del niño menor. ¿Cómo podría alguien que crió a 2 niños tener dificultades para aceptar a otro adolescente en su vida? Además, yo no fui incluso allí todo el tiempo. Según nuestro acuerdo de custodia, pasaba cada mes alterno con mi papá. Aún así, pasaron los meses y nada cambió. Al final dejé de cuestionarlo. La negación se volvió más fácil que la confrontación. Cuando Eddie le propuso matrimonio a mi mamá un año después, me dije que las cosas podrían mejorar una vez que se casaran. El matrimonio significaba compromiso, no solo entre ellos, sino también para construir una familia unida. O eso esperaba. Después de su boda, Eddie se mudó a nuestra casa con sus hijos. Su anciana madre, que había vivido con él hasta entonces, se mudó a casa de su hermana para recibir una mejor atención. Cuando ella se fue, Eddie trajo a sus hijos a nuestra casa, un nuevo capítulo que debería haber sido alegre, pero que en cambio me dejó más aislado que nunca. Antes del matrimonio, había visto a los hijos de Eddie solo un puñado de veces. Parecían bastante educados durante esos breves encuentros. Pero después de mudarse, quedó claro que habían sido entrenados por su padre. Al igual que él, evitaron hablar conmigo por completo. El silencio era asfixiante. Imagínese compartir un techo con 4 personas, su padrastro, sus hermanastros y su madre, y saber que ninguno de ellos reconocería su presencia a menos que sea absolutamente necesario. Viviendo así no fue fácil. Algunos días me parecía insoportable. No podía quitarme la sensación de que debía haber hecho algo terrible para merecer ese trato. ¿Era yo un criminal? ¿Un fantasma rondando mi propia casa? La peor parte fue nunca descubrir qué supuestamente hice mal. Por mucho que busqué dentro de mí, encontré con las manos vacías. Pasaron los años y su comportamiento se mantuvo sin cambios. A estas alturas ya me había acostumbrado a la frialdad, pero la aceptación no lo hizo. Significa indiferencia. Cada desaire todavía le dolía, y cada saludo ignorado todavía le dolía. Sin embargo, aguanté porque amaba a mi mamá. Ella era la única persona en esa casa que me hablaba libremente y que me trataba como si yo importara. Por ella, me tragué mi orgullo y permanecí en silencio. Intenté innumerables veces convencerla de que hablara con Eddie al respecto. «Mamá, por favor», le rogaba. «¿No puedes preguntarle por qué actúa de esta manera? ¿No puedes hacerle entender cuánto duele?» Su respuesta era siempre la misma. «Ya hablé de eso con él. Hay razones personales que no puede compartir contigo. Razones que tampoco puedo decirte. Tendrás que aceptarlo». Cuando presioné más, ella se emocionó y me acusó de ingratitud. «¿Cómo puedes pasar por alto todo lo que he sacrificado por ti?», ella lloraría. «Todos estos años renuncié a relaciones y oportunidades profesionales. Todo por ti. Y ahora ni siquiera puedes tolerar el comportamiento de Eddie para mi felicidad». Sus palabras golpearon fuerte. La culpa pesaba mucho sobre mí. ¿Realmente estaba siendo egoísta? ¿Desagradecido? Quería discutir, defenderme. Pero ver sus lágrimas me silenciaba cada vez. Entonces enterré mis sentimientos más profundamente y seguí adelante,
diciéndome que era temporal. Nunca le conté a mi papá nada de esto, ni una sola vez. Sabía lo protector que era conmigo, y si descubría cómo me trataban Eddie y sus hijos, solo conduciría a más drama. Mis padres siempre se habían enfrentado por sus diferentes estilos de crianza. Pequeñas discusiones que ocasionalmente escalaban hasta convertirse en acalorados debates. Pero algo tan grave como esto podría obligar a mi padre a solicitar la custodia total o emprender acciones legales drásticas contra mi madre. Y yo no lo hizo, quiero eso. Avivando el conflicto no fue vale la pena las consecuencias. Así que me quedaba callada, fingiendo que todo estaba bien cada vez que lo visitaba. Durante 3 años soporté el trato silencioso de Eddie y sus hijos. 3 largos y agotadores años, sintiéndome invisible en mi propia casa. Pero recientemente, las cosas llegaron a un punto de inflexión. Algo sucedió que destrozó la poca paciencia que me quedaba. El mes pasado, se suponía que pasaría mi tiempo en la casa de mi mamá durante las vacaciones de verano. Como siempre, Eddie y sus hijos me ignoraron. Para empeorar las cosas, había estado pasando por una mala racha en la escuela. Algunos amigos cercanos y yo discutimos, dejándome aislado y emocionalmente agotado. Y no fue en el espacio mental adecuado para lidiar con cualquier cosa extra, y sin embargo, la vida decidió arrojarme otra bola curva en mi camino. Hace 2 semanas, una mañana me desperté y encontré la casa completamente vacía. Ninguna nota, ninguna explicación, solo silencio. La noche anterior todo parecía normal. Estaban hablando entre ellos, ignorándome como de costumbre, pero no se mencionó ningún plan de irse. Sin embargo, aquí estaba yo, solo, contemplando una casa inquietantemente silenciosa. El pánico se apoderó de mí. ¿Dónde estaban todos? ¿Había pasado algo? Inmediatamente llamé a mi mamá. Afortunadamente ella contestó. ¿Qué está sucediendo? Component placement. Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Dónde están todos? Oh, solo vamos a hacer un pequeño viaje, respondió ella casualmente. Estaremos de regreso en una semana. Quédate en casa y cuida el lugar mientras no estamos. ¿Un viaje? ¿Sin decirme? No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, no puedes dejarme aquí sin decir nada. Espeté, con la frustración burbujeando. Si querías que alguien vigilara la casa, tal vez deberías haber actualizado tu sistema de seguridad en lugar de engañarme para que me quedara aquí. Aunque en el fondo yo no fui realmente molesto por haber sido dejado atrás. Lo que más me dolió fue la falta de consideración, el hecho de que ni siquiera se habían molestado en informarme de antemano. Si me hubieran preguntado, probablemente habría dicho que sí. Después de todo, ¿qué adolescente no aprovecharía la oportunidad de tener una casa vacía para él solo? Podrían haber invitado a algunos amigos, relajarme y disfrutar de la libertad. ¿Pero ahora? Todo lo que sentí fue ira. Mi mamá hizo caso omiso de mis quejas como si no fueran nada. Estás dándole mucha importancia a esto, dijo con desdén. Simplemente supéralo. Antes de que pudiera responder, colgó. Cuando intenté devolverle la llamada, me envió un mensaje de texto. Estoy tratando de disfrutar mi viaje. Hablaremos cuando llegue al hotel. Su indiferencia me impactó más que sus palabras. Aquí estaba yo, ya luchando emocionalmente, y ella ni siquiera podía perder un momento para reconocer mis sentimientos. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No fue quedarse. Hice una maleta, cerré la casa con llave y escondí las llaves debajo de una maceta. Un hábito que mi mamá me había enseñado para emergencias. Luego me fui. Mi primer instinto fue ir a casa de mi papá. Vivía cerca y, a pesar de nuestra complicada relación, sabía que me daría la bienvenida sin dudarlo. En el camino, intenté llamar a mi mamá nuevamente para avisarle que me iba. Como era de esperar, ella no lo hizo respuesta. Cada llamada iba directamente al correo de voz. Cuando llegué a la puerta de mi padre, estaba furioso. Cuando llegué a la casa de mi papá, él estaba realmente sorprendido de verme tan temprano.
Él esperaba que me quedara con mi mamá hasta fin de mes, según nuestro acuerdo de custodia habitual. Pero no pude soportarlo más. Me derrumbé y le conté todo. Cada detalle doloroso que había estado guardando en mi interior durante años. Le expliqué el extraño comportamiento de Eddie hacia mí, cómo me ignoró por completo e incluso entrenó a sus hijos para hacer lo mismo. Admití que sentía que debía haber hecho algo mal, aunque no tenía idea de qué podía hacer. Luego le hablé de mi madre, de cómo se negó a confrontar a Eddie por su trato hacia mí, ignorando mis quejas con excusas o sentimientos de culpa. Mi papá escuchó en silencio. Su expresión se volvía más oscura con cada palabra. Cuando terminé, con las lágrimas corriendo por mi rostro, dijo solo una cosa: voy a hablar con ella. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en años, yo no lo hizo. Me siento completamente solo en este lío. Tal vez mi papá podría ayudarme a arreglar las cosas, o al menos hacer que mi mamá se diera cuenta de cuánto me lastimaban sus decisiones. Después de desahogarme con él, decidí darme 5 días antes de comunicarme con mi mamá. Durante esos 5 días, no tuvimos ningún contacto. Sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. Finalmente, al 6.º día, llamó. Respondí vacilante sin saber qué esperar. ¿Se disculparía? ¿Revisarme? ¿Intentar explicarse? Ninguno de los anteriores. En cambio, se lanzó a un interrogatorio. ¿Por qué dejaste la casa desocupada?, ella exigió. ¿Sabes lo irresponsable que fue eso? ¿Qué pasaría si algo sucediera mientras no estabas? Su tono me sorprendió. Ella no fue preocupado por yo. Ella estaba enojado porque la casa estaba vacía. Y no lo hizo. Creo que importó, respondí. Mi voz temblaba de emoción. Me dejaste allí sin decirme a dónde ibas. Tú no lo hizo. Incluso se molestó en controlarme después de dejarme atrás. ¿Por qué debería preocuparme por tu casa cuando claramente tú no te preocupas por mí? Ella trató de defenderse, diciendo que podría haberle enviado un mensaje de texto en lugar de llamarla repetidamente. Aunque técnicamente válido, su argumento no entendió nada. Y no lo hizo. Te enviaré un mensaje de texto porque estaba molesto, exclamé. ¿No es eso obvio? Te dejé claro que estaba enojado y aún así me ignoraste. ¿Realmente esperabas que me sentara en silencio y aceptara este tipo de trato? La conversación derivó rápidamente. Mi mamá se puso a la defensiva, echándome la culpa a mí por reaccionar exageradamente. Y luego Eddie intervino. Por primera vez en años, realmente me habló. Pero no para disculparse ni dar explicaciones. No, aprovechó la oportunidad para gritarme. «Siempre estás causando problemas», escupió. Sabía desde el principio que nos arruinarías todo. Sus palabras me sorprendieron. ¿Arruinarlo todo? ¿Cómo? Apenas interactuamos. ¿Cómo podía creer que yo era responsable de arruinar sus vidas cuando hizo todo lo posible para evitar reconocer mi existencia? Era ridículo y exasperante. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde el incidente y durante ese tiempo salieron a la luz algunas verdades impactantes. A través de una serie de conversaciones con mi papá y eventualmente con mi mamá, finalmente supe por qué Eddie me despreciaba tanto. Aparentemente, unos 3 meses después de su relación, cuando las cosas se estaban poniendo serias entre ellos, Eddie le preguntó a mi mamá si su anciana madre podía mudarse con ellos. Mi mamá no lo hizo, quiere la responsabilidad adicional de cuidar a su suegra, pero no lo hizo. Tampoco quiero herir los sentimientos de Eddie. Entonces, en lugar de ser honesta, me echó la culpa a mí. Ella no se lleva bien con los adolescentes, le dijo. Sería demasiado estresante para todos los involucrados. Esta mentira plantó semillas de resentimiento en la mente de Eddie. Con el tiempo, se convenció a sí mismo de que yo les estaba haciendo la vida difícil intencionalmente, que me molestaba su presencia en nuestra familia y quería sabotear su relación. Irónicamente, nada de esto era cierto. Nunca había expresado ninguna hostilidad hacia Eddie o su familia. De hecho, había hecho todo lo posible para ser cortés y complaciente, con la esperanza de ganarme su aprobación. Pero gracias a la deshonestidad de mi madre,
Eddie me vio como el villano de su historia, una amenaza para su felicidad. Ahora que entendí la raíz de su animosidad, sentí una mezcla de emociones: ira, tristeza y traición. Mi propia madre había mentido sobre mí para proteger su relación con Eddie, sacrificando mi dignidad y tranquilidad en el proceso. Resulta que las mentiras de mi madre iban mucho más allá de la cuestión de que la madre de Eddie se mudara allí. Ella había pintado una imagen completamente falsa de mí, para justificar sus decisiones y proteger su relación con él. Según ella, yo era el problema. Había hecho comentarios insensibles sobre su familia, llamando a su madre una carga inútil y a sus hijos pequeños duendes malvados. ¿La verdad? Yo nunca diría esas cosas. Simplemente eso no es lo que soy. Pero Eddie creyó cada palabra porque confiaba implícitamente en mi madre. Y como nunca hablamos, nunca tuvo la oportunidad de descubrir que yo no fue el monstruo que ella describió. En un intercambio de correo electrónico entre mi papá y Eddie, que mi papá compartió conmigo más tarde, Eddie admitió que si mi mamá hubiera sido honesta desde el principio, si simplemente hubiera dicho que no lo hizo, quería la responsabilidad adicional de cuidar a su madre enferma. No se lo habría reprochado. En lugar de eso, decidió mentir, culpándome de todo. Por eso Eddie me trató tan mal durante tanto tiempo. Mi mamá lo permitió e incluso lo alentó, porque funcionaba a su favor. Al retratarme como el villano, se aseguró de que no hubiera preguntas sobre sus motivos o acciones. Durante años, le contó a Eddie historias inventadas sobre mí, metiéndome en problemas en la escuela, sabiendo muy bien que en realidad me estaba yendo bien académica y socialmente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo calculada y manipuladora que era. Mi propia madre tergiversó la verdad para mantener el control sobre su vida, mientras sacrificaba la mía. Es difícil creer que ella pudiera cambiar tanto. Mi papá no perdió el tiempo solicitando la custodia total después de enterarse de la verdad. Al principio, mi madre se defendió ferozmente y prolongó el proceso durante meses, pero finalmente el tribunal falló a nuestro favor. Ahora vivo permanentemente con mi papá, una decisión que me ha traído tanto alivio como tristeza. Alivio porque finalmente estoy libre del ambiente tóxico en la casa de mi mamá. Tristeza porque una parte de mí todavía la ama y desearía que las cosas hubieran sido diferentes. La vida va bien ahora. He arreglado las cosas con mis amigos y estoy concentrado en seguir adelante. Aún así, no puedo evitar sentirme amargado cada vez que pienso en lo que pasó. Mi mamá continúa actuando como una víctima, publicando citas crípticas en las redes sociales sobre la traición y el desamor. Siguen llegando capturas de pantalla de estas publicaciones a través de primos y amigos en común. ¿Pero simpatía? No, no me queda nada para ella. Ella misma creó este desastre y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. El karma, como dicen, es una fuerza poderosa. Vivir esos 3 años fue como estar atrapado en una pesadilla, una de la que no podía despertar por mucho que lo intentara. Pero mirando hacia atrás, ahora veo que la justicia llegó hasta nosotros, aunque lentamente. El odio de Eddie hacia mí provenía de mentiras, no de la realidad. Una vez expuesta, su confianza ciega en mi madre se desmoronó. Su matrimonio ya no es el mismo. ¿Cómo podría serlo? La confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. En cuanto a mi mamá, perdió algo más que mi custodia. Ella perdió mi respeto y confianza, tal vez para siempre. Esta experiencia me enseñó valiosas lecciones sobre la honestidad, la resiliencia y la importancia de defenderse, incluso cuando eso signifique desafiar a las personas más cercanas a usted. Si bien no le desearía este tipo de dolor a nadie, estoy agradecido por la claridad que trajo a mi vida. De cara al futuro, elijo centrarme en sanar y construir un futuro lleno de positividad y amor. Después de todo, el karma ya se ha encargado del resto. Moraleja de la historia. Las mentiras pueden parecer convenientes en el momento, pero eventualmente siempre se desmoronan. La honestidad, aunque difícil,
Es la base de la confianza y, sin confianza, las relaciones se desmoronan. La justicia no siempre llega rápidamente, pero cuando lo hace, deja un impacto duradero.